Bueno, empezamos. Bueno, chiques, hoy lo que yo quería traerles, como es el aniversario de 23 años de la Universidad Autónoma, felicitaciones, como recién dijeron acá, feliz cumpleaños, felicitaciones a ustedes que están cursando. Cuando yo me fui a estudiar no estaba todavía en la universidad, así que por eso no pude estudiar acá. Pero bueno, lo que quería pensar es la universidad en general, digamos, más allá de la Universidad Autónoma, ¿dónde enmarcaríamos, digamos, a la Universidad Autónoma? ¿Cómo es el recorrido de la Universidad Argentina, ¿no? Entonces, para eso traje algunos textos, Huella de la Reforma del 18, de Rinesi, se los paso también, si quieren. Universidad y Liberación Nacional de Aritz e Iciar Recalde, está buenísimo. Después este texto de Ana Jaramillo, que es la rectora de la Universidad Nacional de Lanús, que es Universidad de Proyecto Nacional. La universidad en los debates parlamentarios, que rastrea un poco las distintas leyes. Que se llama Universidad y Dictadura, que también es interesante. Y después tenemos estos textos que hablan de Deodoro Roca, Trayectoria de una flecha, ¿no? Sobre la obra de Deodoro Roca. Y que es particularmente de Deodoro Roca, que es las obras reunidas, que es Estética y Política, que tiene algunos textos como para mostrarnos, comentarnos quién era Deodoro Roca y qué era lo que decía. Deodoro Roca, quizás la figura más importante, digamos, de la historia de la universidad, que es el profesor que escribe el Manifiesto Liminar, ¿no? Que es la obra que empieza a hacer un camino, digamos, de la reforma universitaria de 1918, donde rompemos con la universidad escolástica, la universidad monacal, la universidad eclesiástica, ¿no? O sea, ustedes, la primera universidad, quizás recordarán, ¿no? Pero la primera universidad argentina es la Universidad Nacional de Córdoba, que es creada en 1612. Fíjense, 1612 estamos hablando 200 años antes de la Revolución de Mayo. O sea, hay universidad antes que Argentina. La primera universidad de Córdoba, cuando todavía ni siquiera existía el concepto de Argentina. O sea, el concepto de Argentina es posterior. Piensen que de la Revolución de Mayo, o sea, la primera junta es las Provincias Unidas del Río de la Plata. Todavía no existe el concepto de Argentina. Va a ser posterior, ¿no? No sé si más adelante, no sé si en el 16 ya la independencia, si es Argentina, ¿no? Habría que ver bien ahí, o si en 1920, el concepto de Argentina, ¿no? Que es un concepto de Argentina, significa plata, ¿no? En alemán, Argentum. Entonces es plata, Río de la Plata, Argentina. Entonces, pero bueno, desde 1612 hasta 1918, 300 años después, hubo una universidad de jesuitas, de iglesia, o sea, muy escolástica, o sea, los conceptos religiosos metidos dentro de la iglesia. A partir de la reforma universitaria, se rompe con todo eso y empieza a ser una universidad laica, digamos, o sea, sin la iglesia, con cogobierno, esto que pueda haber, que formen parte de la universidad, los estudiantes, los graduados y los profesores, con extensión universitaria, que es un concepto que en las demás, en otras universidades de otros lugares del mundo no existe, con libertad de cátedra. Ustedes saben que pueden, digamos, cursar en alguna, digamos, ustedes eligen qué materia cursar. Generalmente hay 2 cátedras, pues, muchas veces, a veces no por la cantidad de profesores, pero uno puede elegir con qué profesor rendir, con qué profesor cursar. Uno puede elegir no cursar con un profesor si es que no le gusta. Bueno, y esa es como la primera reforma, ¿no? Los primeros, la democracia
de la universidad, y un concepto que va a ser el concepto más problemático de todos en la universidad, que es el concepto de autonomía, la autonomía universitaria, ¿no? Ese concepto va a ser, a partir del 18 hasta ahora, siempre en discusión, ¿no? ¿Cuál es el nivel de autonomía que tiene que tener la universidad, que es autárquica, con los distintos gobiernos, ¿no? Esta universidad, la reforma del 18, tiene un poco el apoyo de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Yrigoyen apoya un poco, pero hasta ahí, digamos. Y en ese momento que se hace la reforma universitaria había solamente 3 universidades en Argentina, ¿no? La Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, que fundada en 1820 y pico, 22, debe ser 23, que cumplió los 200 años ahora, 1820 y pico, y la de La Plata, que es en 1890, por ahí 95. O sea, había 3 universidades, y Yrigoyen funda una cuarta, que es la que tenemos acá enfrente, la Universidad Nacional del Litoral, ¿no? Esa es 1918 por ahí. Entonces, esa es una primera reforma con democracia, la elección de las autoridades, ¿no? Esto que haya claustro. O sea, es muy importante. No en todas las universidades del mundo sucede que tengan esta tradición política hacia dentro de la universidad, donde uno puede manifestarse, disputar, discutir en el seno de la universidad. En otras universidades hay por ejemplo en Italia, el rector lo pone la Cámara de Diputados, como un juez. O sea, imagínense, o sea, para nosotros no concebimos así la universidad pública, ¿no? O sea, la universidad pública, nosotros mismos elegimos nuestras autoridades, digamos. Por supuesto que no es lo mismo el poder que tiene un estudiante para elegir, el que tiene un graduado y un profesor. Son estamentos, digamos, como clases, distintas, ¿no? Que eso para discutir, ¿no? Hay muchos movimientos de vida en los universidades que dicen, no, elección directa, somos todos iguales, los docentes, los profesores, los estudiantes. Y ahí los decanos y vicedecanos, eso que no lo eligen. También, claro. Vos elegís, cuando vos vas y vos elegís representantes estudiantiles. Yo me tocó en un colegio que son cada 4 años y ya 2 están en una guarda. Claro, vos votás a representantes estudiantiles y los representantes estudiantiles eligen al decano. Son elecciones indirectas, no directas. O sea, vos no votás, nunca votás ni al rector ni al decano. Votás a representantes y esos representantes eligen. Representante al consejo directivo y al consejo superior de la universidad, ¿no? Pero eso, por ejemplo, en Italia no funciona así. En Ecuador, los rectores los pone el ministro de Educación. Entonces, digamos, cambia el gobierno, cambian los ministros, cambian los rectores. Es como un secretario de gobierno, ¿no? Como un jefe de gabinete, como un ministro. No, la otra muchacha que está haciendo ella decía de que, claro, como cambiar también todo lo que era el canto, como que eso era traer la política. No cambia. No es así. Bueno, pero lo interesante de esta reforma es que se da en Argentina, se da en Córdoba, pero después empieza a contagiar a toda América. Entonces, primero esa reforma de Córdoba, después se van a dar distintas reformas en todos los países de América, ¿no? En Perú, en Chile, en Colombia, hasta en México. O sea, será como un proceso de reforma, es un movimiento continental. No es solo Argentina la reforma, pero arranca en Argentina, arranca con el manifiesto liminar de Deodoro Roca, pero en otros países tuvo mucha influencia. Por ejemplo, en Perú se funda el Partido Aprista Peruano, el APRA, Asociación Partido de la Reforma Americana, algo así se llama, que llegan casi, Víctor Raúl Haya de la Torre, que es el referente, llega hasta casi ser presidente en algún momento, es uno de los principales referentes. También se funda
hay como una liga de partidos ZAPRA durante todo el continente y hay distintas reformas que se dan en todas las universidades, ¿no? Es un grito continental, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque a veces nosotros pensamos la universidad como algo vernáculo, como algo, la UADE viene acá de Entre Ríos, lo otro, cada uno en su provincia, no, y es algo un poco más grande, hay que pensar la universidad en una dimensión un tanto latinoamericanista también, ¿no? Porque así fue. Entonces, es importante rescatar eso. Incluso hay una experiencia muy, muy interesante que la verdad que es para prestar atención e investigarlo, y la verdad que habría que hacer algún trabajo en algún momento, que son las universidades populares González Prada, ¿no? Las universidades populares González Prada son experiencias universitarias de transmitir los conocimientos popularmente, ¿no? Pero conocimientos universitarios. ¿Por qué? Porque finalmente el conocimiento que nosotros podemos transmitir, el conocimiento universitario, es un conocimiento que lo que vale es el conocimiento, vale mucho más el conocimiento que la acreditación. O sea, uno hace todo el trabajo de las materias, los exámenes, los parciales y todo eso. Ahora bien, ¿qué es lo importante? ¿La nota o el pensamiento? ¿Aprender o tener buenas notas? ¿No? Entonces esta experiencia de las universidades populares González Prada rescata mucho esa idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, acá lo importante es el pensamiento, ¿qué me importan las notas? Entonces se empiezan a organizar en barrios y con muchos indígenas, campesinos, en Perú y en distintos lugares, y empiezan a dar clases a las personas, digamos, popularmente, porque lo importante es que la nota o el pensamiento. Entonces, esa experiencia es muy interesante, porque es una experiencia totalmente radical donde no importa toda la burocracia universitaria de la nota, de la CONEAU, de cómo se registran los planes de estudio, de las correlatividades, por ejemplo, que no hay nada más pavote que las correlatividades. Como si uno aprende una cosa y después aprende otra. Es como que primero tiene que aprender a caminar, después aprender a andar en bicicleta, después aprender a nadar. No tiene nada que ver. Vos podés caminar, andar en bicicleta, nadar, no tiene nada que ver que vos tengas que después manejar a los 18 años. No es así, no funciona así la vida, ¿no? Entonces, las correlatividades, como que si uno aprendes epistemología y después investigación educativa y después sociología, son nuestras correlatividades, ¿no? Las de ustedes. Claro, pero digo, podés leer Marx, o no, todavía no podemos leer hasta que hagamos sociología de la educación. ¿Podemos leer Weber o tenemos que esperar hasta el año que viene? Digo, uno se va formando y va teniendo la experiencia con la vida y va pensando. Entonces me parece que ahí hay una radicalidad muy importante de la reforma, ¿no? El poder pensar libremente. Que eso viene también de antes de, no tenemos que preguntarle al cura cómo es que Dios interpreta o que el cura interprete y todo, sí señor, porque a todo esto está en esa famosa frase, ¿se recuerdan de Galileo Galilei? Pur semum, no sé, que Galileo es el que dice que la Tierra gira alrededor del Sol, y los curas, no hay que generalizar, ¿no? Los sacerdotes de ese momento, pero me gusta acá que se llama cura Álvarez, no sacerdote Álvarez, la calle, pero esta idea de que giraba la Tierra alrededor del Sol, como es, y en ese momento decían que giraba el Sol alrededor de la Tierra. Entonces, Galileo le obligan a retractarse, so pena de matarlo. O te retractás o guillotina. Obviamente Galileo, ¿qué hace? Se retracta, dice, no,
Pero le pone un agregado que dice, está bien, dice, no, es verdad, la Tierra gira alrededor. No obstante, el pulso se mueve. Dice, y sin embargo se mueve. O sea, yo me retracto, pero se sigue moviendo la Tierra. O sea, yo me retracto todo lo que quiera. No importa que yo me retracte. No importa que yo cambie mi opinión y que diga otra cosa. Lo importante es que se sigue moviendo. Entonces, digo, esa frase de Galileo es fundamental para pensar esta primera reforma, ¿no? Que podemos decir la primera reforma universitaria. ¿Por qué? Porque lo importante es el pensamiento, no es lo que te dicen lo que hay que pensar. Y eso, las universidades González Prada, la democracia, el pensamiento laico, es la primera reforma, ¿no? Universitaria. Entonces podemos decir, a mí me gusta pensar que hubo 3 reformas fuertes en Argentina. Entonces, esta tenemos la primera, la del 18, podemos decir que es la primera reforma, ¿no? La fundación, la principal, 1612, después la UBA, después la Plata, después el Litoral, y ahí no, antes del Litoral, ahí con un poco con el radicalismo ahí, es la primera reforma universitaria. Teodoro Roca, el manifiesto liminar, y las palabras sobre los exámenes. ¿Las pudieron leer? Sí. ¿Y qué te parecieron? Está bien. Después no quería ser oficial. Está divertida, ¿no? Y no, es que también la discusión sobre el examen. Digamos, ¿cuál es el momento del examen? Bueno, acá. ¿Por qué te tienen que, todo lo que vos aprendes en un año, te lo tienen que obligar a repetir ahí en una hora? En una hora repetirlo, si te equivocás, o sea, hoy vos venías de trabajar, estabas cansado, dijiste me duermo una siesta porque si no, no llego bien pila y digo, por la presión de ese examen no pudiste hacer relevamiento, digamos. ¿Por qué? Digamos, lo importante es que vos hagas un trabajo, que vos investigues, no que tengas que ir a repetir como un loro determinados conceptos, no tiene mucho sentido. Pero bueno, también en algún momento, digo, lo que deberíamos pensar, eso es la crítica, ¿no? El momento de ahora, ¿cómo podemos salvar eso? Porque con trabajos, con investigaciones. Bueno, pero eso es como un momento de la crítica. ¿Cuál sería el momento de la proposición? ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Después lo leemos o está en el chat, es cortito, palabras sobre los exámenes, ¿no? Ahora bien, hay un segundo momento de la reforma, que podemos decir que es la segunda reforma. ¿Por qué? Porque siempre muchas veces se dice que la reforma universitaria, la primera esta, la del 18, se habla de la gratuidad. Pero ahí no es gratuita la universidad. Todavía ahí no es gratuita. La universidad va a ser gratuita recién en 1949. El 22 de noviembre de 1949, que acá en este texto de Ana Jaramillo está, que es una pieza hermosa, o sea, la primera reforma tuvo el manifiesto liminar, que es una pieza de filosofía, es precioso ese texto, ¿no? Por eso es tan importante Teodoro Roca. Esta segunda reforma no tiene tanto un texto tan así, es concreto, es un decreto, pero no por eso menos importante, ¿no? Yo siempre me gustan, hay 2 decretos que me parece que son fundamentales en Argentina. Uno, el decreto de supresión de aranceles universitarios. Perón, 22 de noviembre de 1949. O sea, la segunda reforma es Perón, ¿no? Y se los voy a leer. Dice: Buenos Aires, decreto 29.337. Buenos Aires, 22 de noviembre de 1949. Considerando que el engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcanza cada uno de sus miembros que lo componen, que por ello debe ser primordial preocupación del Estado disponer de todos los medios a su alcance para cimentar las bases del saber, fomentando las ciencias, las artes y la técnica en todas sus manifestaciones, que atendiendo al espíritu y a la letra de la nueva Constitución, la Constitución del 49, que acá les traje, el proyecto de John William Cook, el proyecto constitucional de la Constitución del 49. Primero hubo un proyecto y después la Constitución. La nueva Constitución es función social del Estado
amparar la enseñanza universitaria a fin de que los jóvenes capaces y meritorios, ¿no? Que toda la discusión de la meritocracia también, encaucen sus actividades siguiendo los impulsos de sus naturales aptitudes, en su propio beneficio y en el de la nación misma. Que como medida de buen gobierno, el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la nación, suprimiendo todo obstáculo que le impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legítima vocación, que dentro de la nación y de acuerdo con la misión específica de la ley que les impone, son las universidades, especialmente las encargadas de difundir la cultura y formar la juventud, que de una forma racional de promover al alcance de los fines expresados es el establecimiento de la enseñanza universitaria, gratuita para todos los jóvenes que anhelen de instruirse para bien del país. Por ello, y de acuerdo a lo aconsejado por el señor Ministro de Educación, el presidente de la Nación Argentina decreta, artículo 1, suspéndase con anterioridad al 20 de junio de 1949 el cobro de los aranceles universitarios actualmente en vigor. El Ministro de Educación propondrá la consideración del Poder Ejecutivo dentro de los 30 días de la fecha del presente decreto con la intervención del Ministro de Hacienda las normas a las que se ajustará la aplicación del presente decreto. Artículo 2. Para el Ministerio de Educación se procederá a determinar la incidencia que finalmente tenga en cada organismo universitario la medida que se refiere al artículo anterior, debiendo, en caso de que los menores derechos o los derechos arancelarios no pueden ser compensados con recursos específicamente universitarios, proponer al Ministro de Hacienda el árbitro que estime corresponder. Artículo 3. El presente decreto será refrendado por los señores ministros, secretarios de Estado de los departamentos de Educación y de Hacienda de la Nación. Artículo 4. Comuníquese, publíquese, anótese desde la Dirección General del Registro Nacional y archívese. Firmado Juan Domingo Perón, presidente. Esta es la segunda reforma. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no era gratis estudiar. Y además de esta segunda reforma tiene otra instancia. La creación de una universidad que es casi un sistema universitario paralelo. La creación de la Universidad Obrera. Esas son dos cosas fundamentales. ¿Cuál es la Universidad Obrera actualmente? No, la Universidad Tecnológica Nacional. La Universidad Tecnológica Nacional es casi un sistema universitario paralelo. Hay 28 universidades tecnológicas, o sea, 28 regionales. Tiene un solo rectorado, que está en Buenos Aires, pero tiene 28 regionales. Particularmente la provincia de Entre Ríos tiene 3 regionales. La Regional Paraná, la Regional Concordia y la Regional Concepción del Uruguay. Están afincadas en los principales centros productivos del país. En Santa Fe hay 5. San Francisco, Rafaela, Rosario, Santa Fe, no me acuerdo, otra más. Córdoba tiene otra, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Avellaneda, Tigre, Río Gallegos, bueno, son 28 en todo el país, regionales, pero tienen decanes, ¿no? Y son todas ingenierías técnicas, ¿no? Esas son las dos cosas fundamentales. ¿Por qué? Porque también le damos la necesidad de buscar ingenieros, digamos, en ese momento para desarrollar toda la industria que se intentaba desarrollar en esos años, ¿no? Entonces, sobre todo el decreto de supresión, esto que me hace acordar mucho a otro decreto de supresión que llevan esa palabra, que es el decreto de supresión de honores de Mariano Moreno en 1810, que después se los mando, está buenísimo, también es una hojita donde Moreno, o si quieren lo leemos, lo buscamos, si vos tenés datos, decreto de supresión de honores de Mariano. Te mando foto de esa parte. Dale. Me gusta porque utilizan, en ambos casos se utiliza esta palabra que es decreto de supresión de aranceles y decreto de supresión de honores. El decreto de supresión de honores de Moreno, resulta que 1 o 2 días después que se da la Revolución de Mayo, hay un borracho que grita ¡viva el rey! Y ya estábamos en República. Entonces Moreno
Mariano Moreno, que era el secretario, saca un volante y dice, el próximo que dice viva el rey, guillotina, lo mandamos fusilamiento. Este señor que ya gritó al exilio, lo echan de Buenos Aires. No se puede gritar más viva el rey. No hay rey. Somos todos iguales, se terminó. No hay más seres superiores por encima. Es fundamental. O sea, a partir de ese decreto somos todos iguales. Y a partir del decreto de supresión de aranceles, somos todos iguales en la universidad. Porque imagínense, ¿qué pasa si acá Juli puede pagar y Ale no? ¿No? Y tenemos que pagar. ¿Qué hacemos? ¿No te tomamos examen? ¿Cómo era antes? O sea, vos sabías que pensar era el pensar, que era la reforma del 18, pero no era gratis. Es fundamental que sea gratis la universidad para que sea pública. No puede ser pública y que te cobren. Si no, no es público. Si no es privado. ¿Se entiende? Puede ser público igual que se cobre, pero en fin. Pero me parece fundamental, ¿no? Entonces ahí tenemos la segunda reforma, ¿no? Pero todavía no había tantas universidades ahí, ¿no? Y a partir de ahí empiezan como distintos planes universitarios, ¿no? Y distinta creación de diferentes universidades. Acá en Entre Ríos tenemos la creación, hoy lo mencionaron, 1974. ¿Qué universidad? La UNER. 1974. Y empieza con distintos planes, ¿no? La Universidad del Comahue, se crea junto con la UNER, creo que se crea Comahue, que está en Neuquén, pero son universidades como regionales, ¿no? Ocupan... ¿Lo encontraste, Ale, o no? Sí, bueno, acá encontré como un resumen. Es una hojita. El artículo 8 de la orden del día 28 de mayo de 1810 queda revocado y anulado en todas sus partes. Habrá desde este día absoluta, perfecta e idéntica igualdad entre el presidente y demás vocales de la Junta sin más diferencia que el orden numerario y gradual de los presentes. Solamente la Junta reunida en actos de etiqueta y de ceremonia tendrá los honores militares, escolta y reglamento. Ni el presidente ni ningún otro individuo de la Junta en particular revestirán carácter público, ni tendrán comitiva, escolta o apartado que lo distinga de los demás ciudadanos. Todo decreto, oficio y orden de la Junta deberá ir firmado de ella debiendo concurrir 4 firmas, cuando menos con el Consejo Secretario. Todo decreto público o ciudadano que ejecute órdenes que no necesita la forma prevista del anterior artículo será responsable del gobierno de la institución. Al gobierno de la institución. ¿Y los derechos humanos? Bueno. Se prohíbe todo brindis, viva o aclamación pública en favor de individuos particulares de la Junta. Si estos son justos, vivirán en el corazón de sus ciudadanos. Ellos no aprecian bocas que han sido profanadas con elogios de los tiranos. Senador, no puede decir viva el rey. No se podrá brindar sino por la patria, por sus derechos, por la gloria de nuestras armas y por los objetos generales concernientes a la pública felicidad. Toda persona que brindase por algún individuo particular de la Junta será desterrado por 6 años. Bueno. Habiendo echado brindis don Casio Duarte con el que ofendió la probidad del presidente, atacó a los derechos de la patria. Debía parecer en un cadalso por el estado de embriaguez que se hallaba. Se le perdona la vida, pero se le destierra perpetuamente de esta ciudad, porque el habitante de Buenos Aires ni ebrio ni dormido debe tener impresiones contra la libertad de su país. Ya está, me quedan 3 o 4. Tremendo, ¿o no? ¿No? Es tremendo. Es buenísimo. Pero es muy bueno, ¿por qué? Pero porque, a ver, porque también, fíjense, o sea, en ese momento, si vos dejás pasar una, ¿cuántas pasan? O sea, corta. Ni ebrio, ni coso. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? De hacer... ¿Qué? ¿Cómo era? Hacer las leyes y todo eso con ejemplo, algo así. Fundamento. No, era algo.
es del derecho. ¿Te acordás? Sí, bueno, pero lo importante, lo que digo, este decreto de supresión de honores y el decreto de supresión de aranceles son, digamos, las dos piezas argentinas más igualitarias que conozco, digamos, que generaron una igualdad que hoy por hoy seguimos gozando de esa igualdad, digamos, por eso son tan radicales, tan radicalizadas, digamos, no radical de partido, sino la radicalizada. ¿Por qué? Porque lograron una igualdad que hoy por hoy, la verdad, entre nosotros, nadie puede decir que es más que nadie, ¿no? Y nadie, y venimos y cursamos y estamos acá gratuitamente, digamos, nadie tiene que pagar y nadie le importa ni la zapatilla, ni la remera, ni cómo estamos vestidos, ni nadie tiene que venir a pagar nada. Entonces, es muy importante esos dos decretos, ¿no? Entonces estamos en la segunda reforma. Y la tercera reforma, para mí, tiene que ver ya con dos momentos que donde podemos, ya la tercera reforma es un proceso como un poco más largo, ¿no? Que tiene que ver con la creación de universidades que empieza en el menemismo, ¿no? Las universidades. En el menemismo se crean varias universidades en el conurbano bonaerense. En principio yo ya era estudiante de la UBA, nosotros pensábamos que eran universidades que iban a estar restringidas a